que se puede clasificar la personalidad? ¿Alguna vez se han planteado si pertenecen a algún grupo concreto? El eneagrama parece que nos desvela ciertos secretos que nos llevan al camino del autoconocimiento, pero no solamente conocernos a nosotros mismos, sino a los demás. ¿Realmente esto nos puede servir de alguna ayuda? Para desvelarnos todos los secretos del eneagrama tenemos a la reconocida terapeuta Raquel Rus. Hoy, en Ventana al Más Allá, hablamos del eneagrama. Buenas noches. Otro día más en Ventana al Más Allá. ¿Alguna vez le han dicho que usted es idiota, tonto, bueno, malo, agradable, simpático? ¿Le han encasillado? Parece que hay una ciencia que nos explica exactamente dónde estamos situados y cómo podemos hacer nuestras combinaciones de vida para entender a los demás y a nosotros mismos. Seguramente me estoy equivocando en mi manera de exponerlo, pero tenemos para ello a alguien sumamente importante y que cuando la conocí marcó un punto de diferencia en mi vida. La experta Raquel Rus. Buenas noches, Raquel. Hola, encantada de estar aquí. Encantada, ¿no? Encantadísima. ¿Cómo se siente un número encantado? Pues muy tranquilo. Muy tranquilo. Bueno, ya en la presentación saben que vamos a hablar del eneagrama. Que a todos nos suena porque de repente son como modas, todo el mundo escuchamos, ¿no? Pero no sabemos muy bien qué significa, qué es el eneagrama. Vamos a empezar por ahí. Vamos por ahí. Raquel. Es un sistema, más que una ciencia, porque todavía queda mucho para llegar hasta ahí, ¿no? Y no sé si queremos llegar tampoco, pero es un sistema que define 9 tipos de personalidad, ¿no? Entonces, estos 9 tipos, tú naces o se forma, hay también una discusión al respecto, ¿vale? Pero el caso es que tú estás identificado de alguna manera con uno de esos 9 tipos y dependiendo de con cuál lo estás, es como que tus reacciones, tu forma de percibir la vida, tus prioridades, tus puntos gatillos, que son esas cosas que te hacen dispararse las emociones, ¿no? Todas esas cosas son diferentes. Entonces, da mucha paz interior, por lo menos yo lo vi así cuando lo conocí, porque claro, todo el mundo vemos la vida con nuestras gafas, ¿no? Pero no somos conscientes de que llevamos unas gafas. Así es, hoy me he puesto gafas. Normalmente en ninguno de los programas de Ventana al Más Allá me pongo gafas, pero hoy era como, hay que ver la vida de otro color. Exactamente. También, ¿no? Vamos a ver. Pues hay 8 más. 8 más. Y este eneagrama que tú me planteas, que veo que dices, bueno, según dicen, según plantean... Es muy joven y muy viejo a la vez, este conocimiento. ¿Eres tú, no? El mío, porque tú no paras de decir... Según dicen... No, lo digo por ser un poco... rigurosa. Aferrarme a la verdad, porque en realidad el origen se pierde en el tiempo y todavía queda muchísimo por desarrollar. Entonces, claro, cualquier cosa que yo diga ahora puede ser muy matizada en los próximos años. Bueno, yo soy de las que emito mi versión y luego ya dirán. Bueno, ¿de dónde parte esta idea? O sea, ¿quién fomenta, quién nos pone hoy en día esta idea del eneagrama? Pues mira, en realidad el origen se establece que Gurdjieff, que era un sabio armenio que creo que muchos de tus televidentes pueden seguirán, ¿no? Y conocerán. Gurdjieff es el que lo trae. Es un conocimiento antiguo que en realidad lo que daba es como un marco para ciertas leyes universales. ¿Qué pasa? Que este conocimiento antiguo lo coge el mundo de la psicología con Ichazo y entonces empiezan a definir que eso también se puede aplicar a los tipos de personalidad. Pero ¿se sabe exactamente en qué se basa el conocimiento antiguo? Es decir, por ejemplo, en el tarot hablan de Egipto
órdenes herméticas. Hay gente que lo sitúa en Caldea, pero ya te digo que es que se pierde. No está claro. No está nada claro. O sea, lo que sí sabemos seguros es el que lo trajo a Europa fue Gurdjieff. Y luego a partir de ahí hubo gente que lo cogió y entendiéndolo como un dibujo, porque el eneagrama es precisamente el dibujo de 9, ¿no? Entonces vieron que en ese dibujo y las dinámicas que proponía ese dibujo se podían también meter los tipos de personalidad. Y es por eso por lo que es más conocido en este momento. Como yo siempre digo, hay como una simbología que a todos nos envuelve y al final es como el conocimiento eterno que está ahí y que sabemos llegar a él, bueno, pues según maestros, escuelas, de una manera u otra. O sea, creo que existen muchos medios y el eneagrama es uno maravilloso. Yo llevo, bueno, pues desde que sé que vas a estar en nuestro programa investigando un poquito y me ha maravillado descubrir un poquito más sobre el eneagrama y un poquito más lo que me aporta, porque todas las herramientas son positivas, ¿no? Al final eso es lo importante, porque te cambia la forma de ver a las personas. Y eso me parece como muy radical. Hay un antes y un después. Ya no puedes volver a ver a la gente igual. Ya no juzgas igual, ¿vale? Ya cuando a tu vida normal, que es, pues, ¿por qué la gente no es así? Porque la gente en definitiva no es como yo, tiene mis prioridades y hace las cosas como yo las haría, ¿no? Y te das cuenta de que hay 8 formas más, como que te da mucha paz interior, también te enseña respeto, te enseña aceptación, y en un momento dado, si no puedes conectar con nada de eso porque te resulta difícil por la persona que tienes enfrente, por lo menos puedes observar e intentar comprender, y eso ya es un paso gigante. Hablas de 1 más 8, o sea, 9 formas de ser y de entender la vida. Realmente son 9 formas, porque a mí me da la sensación que en una forma hay muchas. O sea, es como que dentro de un círculo entran muchas formas. Exacto. Y el eneagrama incluido. Entonces, ¿son 9? ¿Es como encasillar a cada persona en un sitio? ¿O realmente es una combinación de todas esas 9 formas? ¿O son 9 caminos? Ver, hay ahí como una reacción de algunos tipos de personalidad muchas veces, ¿no? Que también se puede ver cuáles son, que te dicen, no, a mí no me gusta que me encasillen en un número, ¿eh? Dices, no, si tú encasillado ya estás. Sí, ya desde que dices eso es como, claro. ¿Quién es el que dice el que a mí no me encasille? Pues mira, por ejemplo, pueden ser los 4, los 6, pueden... ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos para los que sean 4 o 6. Pues porque los 4, por ejemplo, pues ellos quieren ser... Una de sus prioridades es ser únicos, ser diferentes, esa es su identidad. Entonces, claro, si yo te digo, pero es que esto que eres tú lo tengo yo aquí en mi diapositiva del curso, ¿sabes? A veces se sienten como un poco, pero ¿cómo es este mundo interior mío puede estar ahí? También a otros eneatipos que son más de defensa, por ejemplo, pues cuando ves que tu mundo interior, que tú creías que era secreto, está ahí también te puede hacer sentir más vulnerable de alguna manera, ¿no? Pero cuando pasas esa frontera, ¿no? Y vas más allá y de verdad conoces de lo que se está hablando, te das cuenta de que tú ya complemento. No, ni siquiera un complemento, es que tú ya estás encasillado porque tú crees que eres de una forma y tú crees que hasta aquí puedes llegar y hasta aquí por abajo y que te mueves en esta franja, pero entonces lo que hace el eneagrama es abrir franjas. Te dice, no, es que tú puedes llegar hasta aquí. Bueno, para que nuestros televidentes lo sepan, que es un eneatipo, porque claro, el eneagrama, bueno, ya sabemos, además lo están viendo en pantalla lo que es, pero el eneatipo, ¿qué es? O sea, es cada uno de los números, o sea, está el eneatipo 1, que... Hasta 9. Sí, así hasta 9. Cada uno recibe un nombre, pues el 1 el reformador, el 2 el ayudador. Como una síntesis de lo que es. Sí, básicamente es como una pista, ¿vale? Que te da una pista de por dónde va ese eneatipo. Pero luego, aparte, con lo que tú decías de si encasilla, hay al lado de cada eneatipo hay otro eneatipo. Porque todas las líneas se conectan. Claro. Ya están viendo que todo se conecta. En realidad todos no, ¿vale? Pero muchísimos, porque tú tienes 2 eneatipos a los lados, más 2 flechas, que si lo están viendo en el dibujo, pues por ejemplo el 9 pues tendría una flecha al 3, otra flecha al 6, ¿no? Y también tiene al lado al 8 y al 1, con lo cual ya está en contacto con 4. Aparte, dentro de cada eneatipo hay lo que se llama un subtipo o un instinto, y puede ser social, autoconservación o sexual. Y aparte de eso hay 9 niveles de más o menos equilibrio, desde el insano hasta el sano. O sea que es imposible encasillar a nadie. Dicen que no existe el ser perfecto.
¿Existe el eneatipo perfecto? Al uno le gustaría pensar que sí, porque es el más perfeccionista. Yo soy el eneatipo perfecto. Existe el eneatipo perfeccionista, pero no Claro, es perfecto. exactamente. ¿No? No existe. No, lo que existe son los niveles altos dentro de cada eneatipo y la maravilla es que cada uno de esos eneatipos concretos tiene mucho que aportar a todos los demás, porque lo que te puede aportar un 2 no te lo puede aportar un 5 ni un 8. O sea, la maravilla es esa, ¿no? Y hay combinaciones, por ejemplo, en astrología, que hablábamos antes, en numerología, parece que este con este combina muy bien porque sus características... ¿También en los eneatipos hay números que combinan bien con otros números o no? ¿De amistad, de pareja estás hablando? De pareja quizás, que es como lo que más nos interesa. Vale. Hay una tendencia. Yo, por lo menos en los cursos, en las terapias, cuando le preguntas a la persona, ¿y qué eneatipo es tu chica, tu chico, no? A mí Y me lo preguntó. había como una tendencia, hay una tendencia, pero en realidad cuando la gente llega y te dice, ¿pero cuál me va bien a mí? La respuesta siempre, la correcta sería, es que tú en un nivel sano te puedes relacionar con cualquier eneatipo en un nivel sano, lo que pasa es que nos movemos en la zona media-baja. Y yo, por ejemplo, imagínate que soy un 4. ¿Puedo evolucionar o lo normal es o lo sano es evolucionar hacia otro eneatipo? No, tu eneatipo es tu eneatipo de por vida. Tú creces dentro de tu eneatipo, pero en ese camino de crecimiento, digamos que hay un baile. ¿Vale? Entonces, tú puedes como 4, pues podrías coger cosas del 3, tanto altas como bajas, intentaremos que sean las altas, ¿no? O sea, absorber lo mejor de cada uno de cada uno con los que estás en contacto. ¿Y cualquiera de ellos es capaz de absorberlo? En realidad lo hacemos primero de forma inconsciente y conforme vamos conociéndonos más y conociendo el eneagrama, tenemos la oportunidad de ver como que esa energía, llámalo como quieras, o esa posibilidad está ahí abierta para nosotros, o sea que podemos ir hacia allá. Bueno, pues está claro. En el fondo, por lo que me estás diciendo, todos somos perfectos y todos somos imperfectos. En la esencia, digamos que todos somos perfectos y nos hemos identificado con una personalidad de las 9 que hay, y al identificar tu personalidad tienes la oportunidad de desidentificarte y de ir más a la esencia tuya, no al personaje que te has cogido. Y la esencia tiene que ver, es decir, lo que tú eres intrínsecamente, tiene que ver con el karma. O sea, ¿qué es la esencia pura de una persona? Dentro del eneagrama hay una línea que es más espiritual y, por ejemplo, hay un libro, bueno, hay varios, ¿no? En este sentido, hay uno de, ¿cómo se llama? Sandra Maitri, que es muy bonito. Para quien quiera, hay un artículo en mi web que bueno, si no, es un ya resumen. Nos apañaremos para que ustedes sepan buscarlo, no se preocupen. del libro que hice para mis alumnos, ¿no? Para que, como que a nivel espiritual, y a mí me parece muy bonito la forma de tratarlo y me gusta mucho, como que, por ejemplo, el eneatipo 5, que es el investigador, ¿no? Que no hemos dicho nada de él. Es como que el investigador siempre siente que le falta algo y entonces para sentirse seguro no hace más que investigar y siempre tiene que saber más. Y por eso también hay como un pecado, comillas, ¿vale?, asociado a cada eneatipo, y el suyo sería pues la avaricia. En realidad, en su esencia el eneatipo 5 lo tiene ya todo, ¿vale? Y lo que tiene que hacer es descubrirlo. Entonces, como que también te marca es que él ya cuando está creciendo se da cuenta de que no le falta nada porque todo lo que hay ya está ahí. Ya está. Claro. Bueno, yo estoy como siempre, porque algo buenísimo tiene este programa y es que nuestros invitados son eneatipos excepcionales. No sé exactamente si todos son excepcionales o no, pero desde luego... Todos, seguro. Todos. Bueno, Raquel, ya hemos hablado, o sea, yo me pongo delante y digo, yo soy tal número, ya me doy cuenta de quién soy, además más o menos asumo, porque claro, cuando estáis en un curso de enagrama, no solamente entiendes tu eneatipo, sino los de los demás, ¿es así? Es muy divertido porque entonces ves que hay una persona que tiene el eneatipo de tu madre o de tu pareja. A mí me ha pasado en algún curso cuando yo estudiaba que alguna compañera venía y me decía, oye, perdona, estoy saliendo con alguien de tu mismo eneatipo y creo que la estoy cagando.
te puedo poner un ejemplo y tú me dices lo que hay, era muy divertido, porque claro, dices, Claro. pues mira, sí, efectivamente, la estás cagando y te voy a explicar por qué. Pero ahí entonces, también podría estar equivocado ese eneatipo, ¿no? en realidad no, porque estaba atacando a la base del eneatipo. Ah, bueno. Nos hemos perdido de tanto de eneatipo, pero bueno, vamos a aclarar una cosa. Esto es un programa donde Raquel nos está explicando los par mayores y los pormenores del eneagrama. Pero luego Raquel tiene unos cursos, unos talleres maravillosos donde ya desarrollamos con más calma y más tiempo cada una de estos detalles. Bueno, entonces, pregunta final. Bueno, no es final, porque yo nunca finalizo mis preguntas, es verdad. A todos nos puede ayudar lo del eneagrama, es decir, aunque yo no quiero preguntar, voy a dar un taller contigo, porque creo que me apetece saber de mí misma y de los demás. ¿Esto va a ser así? Claro, vas a preguntar a una persona que te va a decir que sí, porque mi experiencia ha sido súper positiva. O sea, me ha ayudado... ¿Por qué? A mí personalmente me ha ayudado pues eso, a salir de ese patrón en el que yo ya estaba puesta y decir, mira, que es que esto es que no es tan necesario, ¿eh? Y también ver cómo el resto percibe tu eneatipo, ¿no? Cuando estás en el curso, pues por ejemplo, los doses, que son muy de ayudar, y en uno de los cursos del año pasado había una chica que era un 2 y los compañeros que tenían madres 2 le decían, pero cuando tú haces esto, ¿con qué intención lo haces? Pues no es recibido así, ¿eh? Entonces ella de pronto empezó a entender cosas y situaciones de su vida en la que se había sentido incomprendida y había podido ver el otro lado, ¿no? De, perdona, que es que yo lo hago con esta intención, pero tú me percibes con esta. Bueno, yo de hecho he visto a alguno de tus alumnos hablando después de hacer un taller contigo y decían, es como que se les hubiera abierto el cielo delante de ellos. Por fin entiendo quién soy, por fin entiendo por qué no me entienden cuando hablo, porque a veces uno habla y dice, estoy hablando de una pared, no me están entendiendo. Y a veces el comprender un poquito más al que tenemos enfrente, porque de repente es complicado ponerse en la piel del que tenemos enfrente o del que con la persona que nos relacionamos, que en realidad no es más difícil. Y yo creo que esta es la pregunta esencial, porque claro, si no pasamos por un taller o por estudiar mucho sobre este tema del eneagrama, no vamos a saber nunca qué eneatipo somos. ¿Qué pautas nos podrías dar así como brevemente, brevemente? ¿De cada uno? Como tú quieras, Raquel, siéntate libre, pues para mira, saber un poquito, que ellos vean un poquito a qué eneatipo pertenecen y que después investiguen. Vale, pues mira, por ejemplo, el que se identifica con el eneatipo 1 es conocido como el reformador, y este nombre viene porque ellos tienen esa tendencia, ellos ven la realidad y tienen otra realidad idealizada suya, entonces lo que quieren, claro, es la reforma, es que esta realidad que nosotros tenemos, que no es ideal, lo sabemos, como que puede ser todavía más perfecta, ¿no? Entonces están muy relacionados con la perfección, con que las cosas salgan perfectas, y también es como muy de maestro, de no, mira, es que la forma correcta de hacer las cosas es esta, ¿vale? Entonces, ese sería un poco el eneatipo 1. Hay mucha gente de las órdenes, de las órdenes de la policía, de establecer el orden, de organizar, son unos, de establecer, o profesores, jueces, pues mucha relación también con la justicia. El eneatipo 2 es el ayudador. Aquí, por ejemplo, pues habría mucha gente que también pueden ser profesores, pero como más de infantil, si quieres verlo así, en algún momento, o incluso enfermeras o gente dedicada a otras personas, ¿no? O enfermeros, vamos. Es esa persona que tú la llamas y aunque tenga un plan, te va a decir que sí, porque les cuesta mucho decir que no. Que eso a veces es bueno si te toca a ti llamarla. Claro, si eres tú bueno, es bueno para los amigos y muy malo para ella. ¿Suele ser gente sola, dos? ¿Sola? No, porque estar dispuesto así siempre para los demás. ¿Tendrás familia? ¿Tendrás trabajo? Sí, ¿tendrás... pero cuando digo Se para busca los la demás vida. puede ser también tu pareja y el resto de la familia, ¿no? Es esa persona que cuida a los mayores de la familia a lo mejor en un momento dado, pero se olvida de pedir que el resto también cuiden para poder descansar. El buenín, yo veo a este dos un buenín. A ver, luego tiene mucho carácter, porque también tienen un tope como todos, pero sí que hay esa tendencia de decir, bueno, pues me lo agradecerán, ¿no? Como lo verán de alguna manera. ¿Creen que existe una recompensa después? Sí, de alguna manera, en los niveles medios y bajos, sí.
porque ellos esperan, claro, y muchas veces ahí es cuando se enfadan, porque el resto pues están en su mundo y no se han dado cuenta. Claro. ¿Se calcula el eneatipo o lo analizas a través de la personalidad? A ver, no se calcula, aunque yo por ejemplo uso mucho en terapia, uso un test y lo mando, es un Excel, y entonces más o menos tienes que contestar desde lo que más has hecho en tu vida, tu mayor tendencia o lo que hacías de adolescente, que tenías menos filtros. Y ahí ya hay unas tendencias. El propio test no es infalible, o sea, ahí simplemente salen como unos eneatipos más probables, pero es la persona la que se tiene que identificar. Al final eres tú el que dices. Es que es el movimiento interno, el eneatipo. Entonces, aunque yo desde fuera vea una cosa, a lo mejor no estoy interpretando bien tu intención. Y al final, lo importante es la intención, lo importante es lo que quieres conseguir, porque ayudar pueden ayudar muchos, pero cada uno lo vamos a hacer con una intención diferente. Nos hemos quedado en el 2, vamos al 3. Que están todos aquí, a ver, no me queda bien el 1 y el 2, vamos al 3. El 3 es el que se conoce como el conseguidor o el triunfador. Entonces, es esta persona que se le da de fábula organizar equipos, que tienden a ser muy eficientes y si se les va un poco, digamos, el centro, pueden ser de estas personas como muy escalador social, ¿no? Pero depende de muchas cosas, porque hay otra gente que simplemente como que su objetivo y para ellos triunfar pues es ser funcionarios y tener mucho tiempo libre para ir a museos, y eso les funciona fenómeno y les parece muy bien. O sea, cada uno la felicidad. Que no es siempre el típico yuppie, escalador, trepa, no. Vale, hay gente encantadora. Encontrar su felicidad en el estado que uno considera. Por eso, simplemente. Luego, el eneatipo 4 sí que es como el conocido como el artista, ¿no? Y aquí, si no son artistas, sí que hay una tendencia. Sí, o es como soy profe, pero en mis tiempo libre soy actriz. O tengo un show, ¿no? de muñecos, o escribo, o yo qué sé, puedo ser matemático y escribir poemas en mi casa, ¿vale? Pero tienen esa necesidad de sacar su interior de alguna manera y plasmarlo, reflejarlo de alguna forma. Y de ser como diferentes. Ese rollo bohemio, a mí me parece como también muy conquistadores, ¿no? La forma, sí, porque es como misterioso. Yo te veo muy conquistadora a ti, muy misteriosa, tal, al final. 4 poco. Pero ¿te has encontrado esto de que yo diga, no, yo soy el 5, y ahora te diga tu compañera, vamos, nada que ver, tú eres el 3, y al final ¿con cuál te quedas? Con el que tú sientes, siempre. Pero eso no actúa un poco el ego sobre el que tú sientes. Yo siento que soy esto porque me identifico más con esto, pero igual no es la realidad absoluta. Pero cuando vas mirando y vas profundizando en el eneagrama, también se te quitan esas cosas. Para eso ya hay que estudiar, como decimos. Claro. Bueno, vamos al 5, que el 5 a mí me interesa mucho. Claro. El 5 es el investigador. Entonces el 5 entiende que su forma de sentirse seguro en el mundo es coger una parcela y convertirse en un experto. Entonces, en esa parcela se sienten súper seguros, ¿no? Y hay distintas parcelas. Puede ser el tarot, como puede ser pues algo más de ordenadores. Yo creo que hay muchos ahora. Ingenieros, quizás, ¿no? Los ingenieros son como muy reconcentrados. Exactamente, ¿no? Es esa gente, pero enfocada, ¿no? O sea, en un nivel más o menos, es gente súper enfocada y profunda. Inteligencia emocional menos, quizás, ¿no? Sí, en general, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que ellos hacen eso para sentirse seguros porque no se sienten seguros con el resto de gente. Yo me acuerdo una vez, que fue hace un par de años, que mandando información de los cursos, uno de mis conocidos, que es un 5, me manda 4 libros de eneagrama que tenía en casa y dice, yo no necesito cursos. Digo, no, tú tienes que tener contacto con los seres humanos, que es donde de verdad se aprende. Por más libros que te leas, la experiencia. Claro, no hay nada que pueda sustituir a la relación con las personas. Con el ser humano, que además ahora se está perdiendo tanto porque da la sensación que ya todo es a través de un teléfono móvil, de un ordenador, tan criticados, pero a la vez yo siempre los defiendo mucho, ¿no? Porque creo que son una ventana al mundo para personas que no lo tienen tan fácil, aunque entiendo que tiene que existir como un equilibrio entre las dos relaciones, ¿no? Entre, pues esto, el mundo de los internautas y a la vez el mundo humano, ¿no? Alguien, por ejemplo, que está muy dedicado a estar comunicándose, pero no quiere que se le vea, ¿es un 5? Podría ser, podría ser otros también, pero sí, podría ser un 5. En general parecen
son los que parecen más tímidos. Luego ya entraríamos en el si es más a la 4, más a la 6, cuál es el instinto. Vale. Claro, porque luego ya... Hay muchas variables, ¿no? Pero si me preguntas así en general, sí, tienden a ser como el que está callado observando. ¿Y el 6? Porque claro, en el tarot es el que se relaciona y empieza a ¿Sí, elegir y tal. Ay, Sí. qué divertido. Es Pues- el enamorado, fíjate, o los enamorados. Ah, pues ahí no, pero en la relación sí, porque mira, Ah, sí. el 6, ese es el leal, ¿vale? Se identifica con el leal, porque su valor más alto es la lealtad. Y la lealtad siempre está en relación con otros. O sea, es una persona que se siente arropada por el grupo. Puede elegir un grupo del tipo que sea, puede ser una congregación en una iglesia, como puede ser un club de vespas, como puede ser... ¿Te gusta estar en comuna? Sí, le gusta tener su grupo en el donde se siente bien y se siente arropado y donde es tremendamente leal Y hace donde todo espera. por ese grupo. Y donde espera también la vuelta. Claro. Ahí es donde se llevan los rinches. Y los cuando seises. se llevan los chascos ahí, ¿cambian otro número o aguanta la pena? Bueno, el 6 va aguantando hasta que corta, ¿eh? O sea, que tengo Puede ser un momento de drástico. decir, hasta aquí hemos llegado. Como hoy ya no me vale la pena. Ya, hasta aquí, ya. Nos quedan 7. 3. 7. El entusiasta. El entusiasta. El 7 sería, pues eso, un maravilloso wedding planner, el que te organiza todas las fiestas, todos los eventos, el animador en los cruceros, mucha gente de la televisión, de estos programas que, pues es que me viene ahora un hombre que va corriendo por el mundo, que siempre, no he visto el programa jamás, pero he visto el anuncio y digo, si es que tiene esa energía, ¿no? De venga, vamos a ello. De aportar como vidilla, que se le llama. Exactamente, entonces el 7 es eso, es todo le entusiasma y también es como que todo le parece súper interesante y todo lo quiere probar. Y todo esto quiere decir que quiere, cuando estás comiendo con él, quiere probar tu plato también porque se ha pedido otro diferente. Vaya a ser, ¿no? Vamos a ¿A probar. ti te gustan los 7 o no? A mí me gusta cualquiera mientras esté en unos niveles y bueno, y en otros también, porque al final quiere decir que somos, todos hemos pasado por ahí o si no, pues pasaremos y todos tenemos nuestros momentos. O sea, es como una interconexión total. Claro, si es que al final cuando ves a alguien que dice, bueno, pues es que nos puede pasar a cualquiera también bajar por los niveles, ¿no? Entonces, Efectivamente. los 7 son muy divertidos para algunas cosas y luego hay otras que a la gente pues le puede poner un poco tensa porque a lo mejor... Te invade un poco, ¿no? No te deja... Pueden hablar mucho, muy rápido, pero en general es cuando le tienes que contar un problema o algo grave, se sienten como pez fuera del agua. Ellos están en su plan. Pero no porque sean egoístas, sino porque les conectan con cosas que no le están volando nada. Fíjense que no paramos de hablar de números. Y esto nos remite a... Bueno, ya tuvimos de invitada a Teresa Legido, que es una gran numeróloga, y me lleva a esta pregunta de... ¿Hay alguna conexión entre numerología, enegrama? Porque aquí, bueno, yo siempre he tenido la idea de que todo está conectado, pero bueno, ya más desde el estudio. ¿Tiene alguna relación o no? Esto es otro tema aparte. Yo es que por lo que poquito que sé de numerología, creo que no, pero como tú dices, seguro que hay puntos de encuentro. Igual que hay gente que ha intentado como relacionar el eneatipo con tu carta astral y bueno, yo entiendo que puede que lo consigan al final, pero a día de hoy al 100% no está nada cerrado. Que conozco un poquito más, lo veo más fácil, es decir, porque al final pues la astrología tiene una serie de casas y un poquito vas distribuyendo todo lo que te está ocurriendo en ese eneatipo en esas casas, ya en la numerología, pero bueno, tenemos Nunca a Teresa, bueno, es que ella es fantástica, o sea, ya te contaré, luego ya sí en privado. Nos quedan los 8 y los 9. Bien, los 8 son los desafiadores. Entonces, ¿qué pasa? Que es una energía De plantear un reto. de plantear un reto y de entrar al reto de forma, vamos, de cabeza. Tú al 8 le dices, ¿a que no te atreves a? Y ahí está el 8, ya lo has encontrado. A menos que se haya equilibrado y entonces se lo plantee y diga, pues mira, no me apetece lo más mínimo, por más que me retes, ¿no? Pero es esa energía de emprender, de abrir. Que puede ser funcional en un momento dado, porque por supuesto. Insten a, venga, muévete también, Claro, ¿no? sí, pero hay formas. Y, Claro. y el 8 en niveles Muy más bien. insanos es un poco incómodo, ¿no? Encontrarte a alguien más agresivo, ¿no? ¿Hay más eneatipos en el mundo de algún tipo? Es decir, si hiciéramos una estadística, pues mira, el 60% son unos, el 30% son doses. No sé, te pregunto, ¿eh? Ojalá lleguemos a ese punto en el que O el podamos uno. hacer eso.
El Quiere decir mundo que tendrá un eneatipo, tal como va, sí el se le mundo- podría encasillar en un eneatipo. el mundo en Al final sí- me lo aprenderé así, pero... Claro que sí. A ver, el mundo en sí, la verdad es que no lo sé, sinceramente. Sí que se han relacionado, ha habido expertos dentro del eneagrama que han relacionado ciertos eneatipos con ciertos países, Vale. por las tendencias de personalidad que, vamos, que se ve que hay La energía global un poco... la de esa- energía de esa zona, ¿no? Eso sí. A nivel más global, pues no sé, ojalá que el eneagrama se extienda lo suficiente como para contestar esa pregunta. Yo me parece una herramienta no muy difícil de entender. ¿Cuánto tiempo más o menos tardas en dar un taller o un curso de eneatipos para que la gente más o menos tenga un poquito claro y ya tenga esa herramienta en sus manos? Bueno, herramienta no, ¿tú has dicho? Es un conocimiento, Un pero conocimiento. bueno. O gestionar, ¿no? Gestionar esa herramienta, esa es la palabra. A ver, hay un primer módulo dentro de lo que yo hago que es de un día, que más o menos es como que empiezas a ver cositas, y luego yo doy un curso que es de 10 meses, un día al mes, y luego puedes estudiar toda la vida y seguirás descubriendo cosas. Bueno, porque en el fondo es estudiarte a ti mismo, Claro. ¿no? Realmente ya Sí, estás profundizando. vas encontrando puntos en común, pues la mar de divertidos algunos, de absurdos otros, que dices, pero ¿cómo puede ser que esto lo tengamos en común, no? Pero Y- está. No, yo una vez me encontré con una persona del mismo eneatipo que estábamos tomando apuntes y, fíjate qué chorrada, ¿no? Llevábamos los dos un cuaderno en blanco, nada de cuadrícula, era solo blanco y ¿Un solo folio? lo estábamos usando por un lado. Y entonces, claro, me miro al de al lado y de pronto le miro y, ¿qué eneatipo eres? Era el mismo que yo y no había nadie más haciendo eso. Entonces hay a veces coincidencias que dices, no sé si tiene algo que ver, que mirando pues podría ser o no, ¿no? Pero seguimos viendo como puntos en común que son divertidos también. Bueno, yo como siempre he creído en las conexiones, como me conecté con Raquel, o sea, tú puedes no conocer a alguien en tu vida y de repente en un mes encontrártela 2 veces. Sí. Es así. Que sepas que tenemos a los eneatipos número 9 que se mueren por Ay. saber, porque claro, ya llega uno de los de... O sea, yo Ya ya me he les toca. encasillado y hay unos que están ahí que no saben quién son. Pues mira, A ver, vamos a los 9. arriba del todo del dibujo del eneagrama es donde están los 9. Y ¿Los reyes de...? No, aquí no hay rey, pero lo cierto es que están arriba, ¿vale? No rey, pero un puntito más. Jo, es que de todos habría que coger algo, ¿no? Pero es que el 9 es el pacificador. Entonces el 9 es una energía muy de mediador, es una energía muy bonita en ese sentido y bueno, luego cuando no te contestan a preguntas o no, porque no sé, les cuesta definirse entre A o B, bueno, es que A tiene esto bueno y B tiene esto bueno, como siempre están mediando, hay veces que pueden sacar a la gente de quicio porque es como sí, pero A o B. Oye, que sepan una cosa, pues yo esta conversación, ya saben que yo soy una enamorada del tarot. Entonces yo le decía a Raquel, ¿y tú crees que el tarot y tal se puede, pues no sé, tenemos... Pero tal como hablas, por ejemplo, para mí este 9 es como un sumo sacerdote que es el que de alguna manera media, pero luego es una templanza como que no se define para... Hombre, en niveles altos el 9 se define, conecta con sus necesidades, pero en niveles medios, que es en lo que estamos la mayoría, medios bajos, no nos liemos, en niveles medios es como que, no cariño, lo que tú quieras, si a mí me da igual, todo lo que tú digas me va a parecer bien. Entonces eso, de primeras te puede parecer bien y a la larga sacarte. Claro, porque en el fondo pues es como complacer, pero sin... Exacto, sin- entonces lo bonito es cuando el 9 se conecta y se da a sí mismo porque se ha conectado consigo mismo, entonces ya es otra cosa. Bueno, como ven, hemos quedado aquí todos, no voy a decir definidos porque luego caemos en que estamos... Pero bueno, ya tenemos unas pistas Una de por pequeña dónde va la cosa. Hay una obra que cayó en mis manos y yo quiero, bueno, pues ya que tenemos aquí a Raquel, que se llama Comunicación Consciente, dejemos de hablar y empecemos a comunicarnos. ¿Cuál es la diferencia entre hablar y comunicarnos? Es importante, mira, solo te voy a decir, me voy a ir al 5 y te voy a decir el origen Bueno, etimológico. el 5, que es un investigador. Claro, te voy a decir el origen etimológico. Hablar tiene como origen fabular, ¿vale? Entonces puedes hablar del tiempo, puedes hablar, es como contar un cuento al fin y al cabo, pero comunicar es de poner en común, entonces la energía es muy diferente, ¿no? Para comunicar tengo que hacer un ejercicio muy distinto que hablar, que es eso, yo puedo encontrarme con alguien y tener una conversación de lo más vaga, pero comunicar hay que generar un espacio común donde vamos a compartir
y donde podemos estar más permeables. Y dentro de nuestros 5 sentidos están allí, ¿no? Exactamente, donde estás presente, donde No que te puedes estén hablando poner- y estés con... te puedes poner en el lugar del otro, puedes entender lo que está pasando, te parezca bien o mal, o sea, porque también es, bueno, yo puedo tener una comunicación estupenda, pero el otro no. Bueno, pues es que tu Así es la responsabilidad vida. es con lo tuyo. Entonces, esa es la diferencia básica. Y ya cuando eres consciente, es decir, estás presente y sabes todos los movimientos que se están dando ahí abajo, ¿no? Que es lo que cuento un poco ahí de cómo funciona el cerebro, porque una persona en ciertos momentos no puede comunicarse, sino que solo puede hablar. ¿El libro es un manual de desfogarse. autoayuda? O sea, ¿nos vale para aplicarlo a nuestra vida diaria? Sí, sí, claro, tiene un montón de ejemplos. O sea, tiene 3 partes. La primera, lo que explica mucho del cerebro y por qué no nos comunicamos bien. ¿vale? Adecuadamente. Ujú. O sanamente, quiero decir, por qué no llegamos. Ujú. En definitiva, por qué cuando yo hablo no llega. Luego es cómo hacerlo, y ahí está repleto de ejemplos de cómo hablar con niños, cómo hablar con la pareja, en situaciones quizás más incómodas, como puede ser pues un funeral que nunca sabes qué decir, ¿no? Este tipo de cosas también están ahí tratadas, como decir que no, O como el patoso poner... que siempre sabe lo que decir mal dicho en un funeral. Ay, pobre. Pero esos son los nervios que les pierden. Y luego, ¿por qué es tan importante, no? Porque hablamos mucho de cambiar las cosas, pero si no nos comunicamos y no nos entendemos, no podemos cambiar nada. Y entiendo que esto empieza por autoconocerse a uno mismo, ¿no? Si no empezamos a hacer un trabajo con nosotros mismos, pues estamos perdidos en realidad, ¿no? Al final o sea, en el libro lo que hay es muchas pistas donde vas a entender. O sea, vas a empezar a entenderte, puedes empezar a entender a los demás, pero sobre todo es como que tienes muchas pistas para empezar a hacerlo de otra forma. ¿Te ha servido tu libro en tu vida o no? A mí sí, claro, porque he tenido que estudiar. Al final es como el resultado de... Yo vengo del mundo de la comunicación, ¿no? Entonces yo me daba cuenta de que yo trabajaba en eso, pero en mi vida personal Hay muchos casos, no se me daba tan bien. Entonces empiezas a leer a otras personas, claro, yo estaba ya metida en el mundo de las terapias desde hace muchísimos años, y empiezas a aplicar cosas. Pues estás en la búsqueda, ¿no? Claro. Que tanta gente está, ¿no? Busco, Claro. y no llego a encontrar la herramienta. Gracias a Dios, porque a mí me dicen, bueno, ¿y qué herramientas es mejor? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Cualquier herramienta es buena, siempre que a ti te sirva, porque no tiene por qué servirte la herramienta del contrario. Y aquí está acumulado todo el conocimiento, o parte del conocimiento que se ha adquirido, y lo ofreces para que otras personas que quizás estaban perdidas, como tú en su momento... Sí, yo busqué un libro así, encontré muchos que decían cositas, pero nada de lo que yo pretendía en ese momento, y a mí me gustó porque a mí me funcionó, y porque recibo muchos feedbacks, ¿no? De gente que me dice, oye, pues es que ahora entiendo muchas cosas, o ahora me sirve, y sobre todo porque al final me encontraba en terapia explicándole a la gente por qué se estaba comunicando mal. Digo, pues escribo un libro que le sale mucho más barato, mucho mejor, y puedes reposarlo. Bueno, tú tienes un poco de esto del número generoso, ¿eh? Bueno, Raquel Rus. Comunicación consciente como la que tratamos de hacer en Ventanas Más Allá, o por lo menos lo pretendemos. A veces lo conseguimos de mejor manera, otras veces no. Un placer tenerte con nosotros, Raquel. Igualmente. Para mí ha sido una maravilla, porque claro, de lo que uno se prepara, lo que uno termina hablando y termina entendiendo, es fantástico. Espero tenerte pronto en otro Ventanas Más Allá, porque no solamente desarrolla lo que es Enneagrama, ella es una terapeuta que ha pasado por muchas líneas y es conocedora de muchas herramientas que nos pueden ayudar, como ella dice, a gestionar pues nuestra vida, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias a ti por haberte empezado a meter por ahí. Te pasaré el test. Bueno, saldremos de dudas. Bueno, yo seré una gran sabia, no sé cuál es el número de una sabia, pero está claro que ya voy absorbiendo. Muy buenas noches, muchas gracias, Raquel, y ahora continuamos con nuestras siguientes secciones y con Infotec.
Hola a todos, hoy os quiero hablar sobre la grafología y el autoconocimiento. Normalmente cuando hablamos de grafología solemos decir que sí es cierto que a través del estudio de la letra de una persona podemos llegar a conocerla. Todo ello es claro que es cierto, pero lo cierto es que también nos podemos conocer a nosotros mismos. La grafología siempre va a hablar de lo que nosotros reflejamos en un papel, en un escrito, y de la manera más instintiva e inconsciente. Para hablar del inconsciente y la grafología y esa vinculación que está realmente hablando de nosotros, de nuestros orígenes, de nuestro pasado, de nuestras ambiciones, hay que fijarnos siempre en las diferentes zonas del papel. Las zonas de la izquierda y superiores son las zonas más conscientes, porque nosotros cuando empezamos a escribir tenemos la mano mucho menos relajada y estamos pensando qué poner, si dejar márgenes, no dejar márgenes. En cambio, cuando vamos escribiendo y según vamos avanzando, hay unas zonas que son más inconscientes, que son las que realmente van a hablar de nosotros mismos. Estas zonas son las que se sitúan a la derecha y al final. Por otro lado, las zonas de la izquierda siempre hablan del pasado, de los orígenes, de esa vinculación con la madre. Las zonas más centradas hablan de nosotros mismos, de lo que queremos hacer por nuestra cuenta. También hablan de mucho control, de mucha racionalidad. Y las zonas de la derecha, por el contrario, hablan de mucha impulsividad. Las personas que ocupan más las zonas de la derecha también nos están diciendo que son personas que les gusta salir de su zona de confort, que les gusta adaptarse a los cambios, conocer nuevas cosas y viajar o emprender nuevos proyectos. La grafología es verdad que aparte de que nos fijamos en las zonas más inconscientes, las que hablan más de nosotros, hay otros rasgos, que son en concreto dos, que hablan mucho de nosotros. El primer rasgo es las letras mayúsculas, que es la idea capital de uno mismo. La letra mayúscula siempre va a hablar de cómo nos vemos a nosotros mismos, del concepto que tenemos de nosotros y la autoestima. Una mayúscula muy grande o de gran tamaño estaría señalando que hay mucho orgullo, mucha vanidad y la persona tiende a ver solo sus virtudes. Le cuesta mucho ver sus defectos, sus debilidades, reconocer sus errores y tiende también a tener una actitud un poco egocéntrica. Le gusta mucho hacerse notar o hacerse valer. Cuando la mayúscula es de un tamaño normal y está proporcionada con el resto de letras, nos estaría señalando que esa autoestima está equilibrada, que la persona tiene la virtud de ver sus virtudes y sus debilidades de una manera muy objetiva. También son personas que van a ser críticas con ellas, pero de un modo no machacante, sino con la actitud de poder cambiar aquello que no le guste y fomentar lo que sí le gusta. Sería una autoestima equilibrada. Y la mayúscula pequeña, es decir, cuando estas letras son totalmente pequeñas, incluso parecen letras minúsculas, nos estaría hablando de una autoestima que en ese momento la persona no se está valorando, está viendo sus debilidades, hay mucha autoexigencia y también nos estaría señalando una autoestima en esos momentos baja. Cuando la letra es muy pequeña, es bueno observar si hay otros parámetros que pueden hablar de una autoestima baja. Estos parámetros pueden ser una letra muy pequeña, también que esté en un sentido regresivo, con la que las letras oscilen hacia la izquierda, que indica también esa debilidad o esa personalidad tan introvertida que tiene miedos o inseguridades que no le permiten avanzar. Otra manera de conocerse a través de la escritura es observando nuestra firma. Nosotros firmamos con total libertad, a nadie le dicen cómo tiene que firmar, la firma es un proceso de ejecución libre y algunos de manera totalmente instintiva realizamos el nombre, otros sin embargo ponemos nombre y apellidos, otros ponen solo un apellido, otros ponen los dos, algunos realizan una rúbrica, otros no realizan rúbrica, algunos deciden poner adornos. Entonces todos estos rasgos que hacemos de manera totalmente inconsciente hablan de nuestra personalidad. La firma habla del yo íntimo, de cómo nos desenvolvemos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos y también nos están indicando cómo nos vemos. Es nuestra identidad a través de un escrito, nosotros nos sentimos representados por esa firma o ese garabato que decidamos hacer y todo ello habla de nosotros. Algunas personas cuando están firmando se fijan mucho en la firma de sus padres o de sus madres o de las personas que han tenido como referente.
Esto nos podría señalar que están muy vinculados o que admiran mucho a las personas que les han educado, o a sus padres, o a sus amigos, y que podría también señalar que la persona busca en algún modo ser como otras personas. No hay tanta personalidad como puede ser una firma que se ha creado totalmente libre y que no se parece a la de ningún otro familiar o personas que tienen cerca. No obstante, cuando esto aparece en un adolescente o en un niño, es algo muy común y muy habitual. El problema es cuando esto aparece en personas que ya son adultas. Y bueno, la grafología aún así nos va a permitir conocernos con muchos otros parámetros. El tamaño va a hablar de nosotros, la presión, es decir, el hecho de que presionemos más o menos un bolígrafo, va a hablar también de nuestra capacidad de fortaleza, de constancia. La inclinación, es decir, cómo inclinamos las letras hacia la izquierda o la derecha, va a hablar de cómo expresamos nuestras emociones. La cohesión, es decir, si ligamos o no digamos las letras, va a hablarnos de nuestro tipo de pensamiento, de cómo nos relacionamos con el entorno. La forma, ya sea curva o angulosa, también va a hablar de nuestra racionalidad o emoción o emotividad. La dirección, la velocidad, el orden, todo ello va a hablar de nosotros en su conjunto. Entonces, bueno, la grafología nos va a permitir conocer al de al lado, conocer lo que tenemos al lado y conocernos a nosotros, porque lo queramos o no, nosotros muchas veces no dejamos de crecer, de experimentar nuevas emociones que nos permiten conocernos realmente a nosotros mismos. La astrología nos ayuda muchísimo a conocernos a nosotros mismos y a los demás. Una carta astral, ¿qué es una carta astral? Pues es la radiografía de un individuo en el momento que nació, en el momento que empezó a respirar, en un determinado lugar, a una hora determinada, en una fecha determinada. Aquí tengo una carta natal, una carta astral, aquí a mi lado, y aquí podemos ver pues la personalidad de una persona y podemos observar pues en principio las cosas más básicas. Por ejemplo, ¿cómo anda esa persona de cardinal fijo inmutable? Me explico. Esa persona cómo anda de impulso para vivir, cómo anda de continuidad en sus objetivos, cómo anda de flexibilidad en lo que le toque vivir. Bueno, esto lo podemos observar en la carta astral con el cociente que tenga en signos cardinales fijos inmutables, que son los que indican para este tipo de cosas de la personalidad. Y si queremos saber su cociente pasional, terreno, el mental o el emocional, dividiremos la carta en fuego, tierra, aire y agua, haremos una serie de puntajes astrológicos, que es lo que se suele hacer, y vemos pues si hay algún elemento que le falta o alguno que le sobra en exceso. Y con esto pues veremos un poco una pequeña parte global de la personalidad del individuo. Luego podemos observar por su ascendente, en este caso tengo la carta de Aleister Crowley, que tiene ascendente Leo, por el ascendente de esa persona vemos un poco cuál es la personalidad básica a nivel general. Luego también podemos ver cómo se va a comportar en los diferentes sectores en los que se divide la carta astral, en el sector económico, cómo se va a comportar en su sector mental, de mente profunda y mente terrena, en el sector de familia, hogar y padres, en el sector de amores e hijos, en el sector de trabajo y de salud, en el sector de la pareja y de los socios, en el sector sexual, en el sector filosófico de espiritualidad del nativo y de sus ideales, en el profesional, en el de las amistades y los proyectos, y cómo se va a comportar ante las pruebas, que es la casa 12 que le ponga la vida. Esto también lo podemos ver, como digo, en una carta astral. Luego, si vamos un poco a la mente del nativo, observaremos los aspectos de Mercurio que hace y podremos ver pues qué tipo de mente tiene esa persona, si es una persona fiable, si no, si va a tener mentalmente pues cosas que tendrá que superar, etcétera, etcétera.
Luego también vamos a ver el tema de sus padres, que están reflejados en la carta, cómo han influido los padres, cómo él ha visto a sus padres y los ha plasmado en su radiografía natal. Cómo está ese sol, cómo está esa luna que tiene esa persona. Y ahí se podrá ver pues esa influencia del padre y de la madre y cómo él la ha acogido para sí. Luego tenemos la forma de amar de las personas, que eso se puede ver también por el planeta Venus y por las casas quinta y séptima de una carta natal. El planeta Venus nos va a decir si esa persona es una persona que le gustará más el amor libre y no comprometido, o será una persona más tradicional amorosamente hablando y más comprometida, etc. Luego también vamos a ver la impronta guerrera de esa persona para la vida, es decir, qué impulso tiene esa persona, el planeta Marte cómo está, ese impulso para que nos hace pues ir a cualquier sitio donde tengamos que ir y torear cualquier tipo de problema, ser valientes ante las cosas de la vida, que eso es lo que da el planeta Marte. Observaremos sus aspectos, dónde está puesto, en qué casa, etcétera, y con eso pues veremos esa persona, su capacidad de lucha, que es definitivamente lo que simboliza el planeta Marte. Luego tendremos el planeta de las restricciones, que es Saturno, y veremos a ver dónde cae y dónde el nativo va a tener que sufrir pues una parte de las pruebas de la vida. Y también se puede ver en una carta astral, además de otras muchísimas cosas en las que ahora mismo no me voy a detener, es lo que hizo en su vida pasada y lo que ha venido a hacer en esta vida. Es decir, dónde tiene posicionados los nodos lunares, que es lo que va a decir cuál es su plan para esta vida, lo que dejó de hacer en la otra y lo que tiene que hacer en esta vida. Luego también veremos un punto que se llama la rueda de la fortuna, que es donde el nativo tendrá un poquito más de suerte que los demás sectores. Donde caiga el signo de Aries tendrá la responsabilidad el propio nativo para actuar en un sector determinado de la vida. En fin, es una herramienta muy útil y muy completa para poder conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Buenas a todos. Hoy os voy a hablar de la representación de los estigmatizados en el mundo del arte. Y es que, bueno, vamos a empezar describiendo qué es la estigmatización. Y es que la estigmatización es un proceso físico cuyas causas naturales se desconocen a día de hoy. Y es que está ligado directamente con la fe cristiana y siempre se da en personas creyentes. Y es que los estigmas son heridas que aparecen de forma espontánea en la persona y van a reproducir las llagas de Cristo. 2 en las manos, 2 en los pies y 1 en el costado. Pero pueden aparecer otras más, como por ejemplo las provocadas por la corona de espinas en la cabeza, los latigazos en la espalda, las magulladuras en el hombro y los rasguños en las rodillas, como padeció Cristo en la pasión. El caso es que si vemos los estigmatizados, pues son una larga lista. De hecho, la mayoría de los estigmatizados son mujeres. Y el primer estigmatizado lo tenemos perfectamente catalogado, y se trata de San Francisco de Asís en el siglo XIII y sabemos incluso la fecha. Vamos a ver que Antoine Imbert-Gruyère, que a finales del siglo XIX elabora un listado de estigmatizados, en aquella época contabilizó ya nada menos que 321 personas. La mayoría de los que sufren los estigmas son santos o beatos, pero la Iglesia Católica nunca ha querido reconocer la estigmatización como hecho milagroso y adopta una postura diplomática ante el fenómeno. Decía antes la fecha exacta de la estigmatización de San Francisco, pues fue en 1224 en la festividad de la Santa Cruz. Mientras el santo estaba rezando y pedía al Señor que de alguna manera él reviviera sus dolores, en ese momento apareció un ángel con 6 alas con un crucifijo en la mano. Y en ese momento los clavos de Cristo aparecieron en las manos del santo y del costado también le brotó sangre.
El caso es que la estigmatización de este santo es una de las más representadas en la historia del arte. Y tenemos ejemplos ya en cuadros del siglo XIII, pero la popularidad de estas imágenes aparece sobre todo a partir del Renacimiento, y ahí vamos a tener artistas como Giotto, El Greco, Rubens, Caravaggio y Tiepolo que representen al santo en ese trance de estigmatización. En la escena suelen aparecer siempre el ángel, el crucifijo y el santo con los brazos abiertos. Y es muy curioso cómo se representa el fenómeno de la estigmatización, pues nos fijamos en el crucifijo y de las manos, de los pies y del costado del Cristo de ese crucifijo salen unos rayos rojos que van a las palmas de las manos, al costado y a los pies del santo. Es una representación curiosísima y que se repite en muchas ocasiones. Esto sucede también con la primera santa estigmatizada, que es Santa Catalina de Siena. De ella también conocemos la fecha de su estigmatización, que fue el 1 de abril de 1375. Y aquí la tradición de la pintura de los estigmas con rayos que proceden de las llagas de Cristo se mantienen también en las representaciones de Santa Catalina de Siena. Bueno, otra santa de la que quiero hablar es Santa Luzgarda, que también padeció. Es una monja contemporánea de San Francisco de Asís que pertenece a la regla de San Benito. Y de ella se dice que fue la primera religiosa en contemplar el milagro del Sagrado Corazón de Jesús, y entre sus experiencias ascéticas se cuentan la visión de Cristo y también, como es el caso, la recepción de los estigmas. De ella contamos con una representación paradigmática que es la que hace Goya de Santa Luzgarda en el año de 1787. Y la última estigmatizada de la que quiero hacer mención en este programa es la beata Catalina Emmerich. A la beata la representa un pintor que está activo en la sociedad de Múnich, se llama Gabriel von Max, y que estaba vinculado con estudios de lo paranormal. Es el miembro de la Sociedad Psíquica de Múnich, una de las primeras instituciones dedicada a estudiar fenómenos extraños allá a finales del siglo XIX. El caso es que Gabriel von Max representa a la beata Catalina Emmerich en el año 1855. Es un cuadro precioso en el cual no aparecen los rayos que mencionábamos antes, aunque sí aparece el crucifijo. Lo que sí vemos es en las manos de la beata las manchas de sangre de la estigmatización. Además, tiene la cabeza vendada, por lo cual es posible que también sufriera los estigmas de la corona de Cristo. Y aquí quiero contar una historia que es bastante curiosa. La beata Catalina Emmerich tenía visiones tremendamente realistas y que fueron recogidas por algunos cronistas. Y entre ellas, bueno, pues tuvo visiones de la pasión de Cristo, pero la que digamos da una cierta prueba de veracidad a sus visiones es la que la beata hace sobre la vida de la Virgen María pasada una vez la pasión y la muerte de Jesucristo. Y es que María se marcha de Jerusalén y se desplaza hasta la ciudad de Éfeso. El caso es que la Virgen, pues en vez de llegar a la ciudad, se queda en las montañas próximas y se establece en una especie de cueva. El caso es que la descripción que hace Catalina Emmerich de esta cueva donde vive la Virgen fue comprobado por arqueólogos, y hallaron en el preciso lugar que había marcado la beata efectivamente símbolos de que allí había vivido una persona que corroborarían la veracidad de la visión de Catalina Emmerich. Y hasta aquí este programa esta sección de Arte Secreto sobre los estigmatizados en el arte. Hoy visitamos 3 enclaves únicos de Perú, algo desconocidos pero llenos de misterio. En primer lugar visitamos Pisac. Se trata de un yacimiento arqueológico situado a 30 kilómetros de Cuzco, uno de los más importantes y visitados del Valle Sagrado de los Incas y que forma parte junto con Machu Picchu del circuito arqueológico de Cuzco. Como era costumbre en la arquitectura inca, las ciudades se construían sobre una planta con forma de animal. De esta manera, Pisac tiene la forma de la perdiz de Puna, lo que coincide además con su denominación originaria.
Pisa consta de una zona antigua incaica situada en la parte alta y de una zona moderna de época colonial edificada sobre los restos anteriores por el virrey Toledo. En lo que conforma el yacimiento podemos destacar la zona llamada Intihuatana, que es el núcleo del conjunto religioso de la ciudad. Seguramente tuvo templos similares al de Coricancha, con zonas para adorar a diversas deidades. En la parte central del complejo se encuentra una construcción semicircular, que podría ser el Templo del Sol de Pisac. En medio del recinto se encuentra un altar tallado en la roca con un saliente de forma cónica que popularmente se conoce como el amarradero del sol, que debió tener una función de observatorio del movimiento solar a través de la proyección de su sombra. El altar debió servir también para oficiar ceremonias en honor al sol y realizar sacrificios de animales con fines adivinatorios. Por otra parte, Pisac está llena de leyendas. Existe una formación rocosa simbólica a la que se asocia una de ellas. Se dice que el cacique Guayapuma tenía una hija llamada Enquil, a la que tenía que desposar con el hombre que pudiese construir en solo una noche un puente sobre el río Vilcamayu. Y fue un príncipe, Astrorímac, el que aceptó el reto para pedir la mano de la princesa. Además, había una condición. La princesa debía subir a un cerro la noche del prodigio sin darse la vuelta para mirar si su prometido era capaz de la proeza. Esa noche el príncipe cumplió su parte y edificó el puente, pero justo antes del amanecer la princesa no pudo resistirse y se dio la vuelta. Así que quedó convertida en piedra, como se puede intuir en esta caprichosa forma. El segundo enclave que visitamos es el complejo monumental de Chavín de Huántar. Patrimonio de la Humanidad desde el año 1985, está situado en la provincia de Huaraz, a 462 kilómetros al norte de Lima, entre los grandes picos de la Cordillera Blanca. Su emplazamiento no es casual, ya que se halla en una vía de comunicación natural entre la costa del Pacífico y la selva interior. La historia del yacimiento se desarrolla entre los años 1200 y 300 a.C. aproximadamente, y es una pieza clave de la civilización chavín, primera gran cultura del área andina central que se extendía por gran parte de esta zona de los Andes y la costa y que influyó de manera determinante en todas las culturas posteriores asentadas en la zona. Sus edificios de forma de pirámide trunca están construidos con piedra y argamasa de barro. La estructura más imponente es la conocida como el castillo, llamado también Templo Mayor o Templo Nuevo. Es la muestra más importante de la arquitectura de los antiguos peruanos por el alto grado de perfección alcanzado. Por ello, a Chavín de Huántar se lo considera como el más importante centro de peregrinación del mundo andino. Y el último de los destinos de hoy es la Puerta de Aramumuru en Ayumarca, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Puno, muy cerca del magnético y extraño lago Titicaca, el más alto del planeta. Sabemos que los alrededores de este lago son muy especiales, no solo por su proximidad con otros lugares arquitectónicos, sino también por la distinta fenomenología que se ha reportado aquí. Avistamientos ovni, luminarias e incluso desapariciones en el mismo Aramumuru. Llama la atención acercarse a este lugar y distinguir un enigmático pórtico de piedra pulida de 7 metros de alto por 7 de ancho, que esconde tras de sí una formación rocosa llena de puntas y desniveles. Y si nos situamos a una distancia prudencial, podremos divisar sin duda esta curiosa única pieza estructural que salta a la vista con facilidad. En el centro de esta curiosa puerta interestelar, como muchos la llaman, aparece un pequeño pero llamativo marco encajado con una especie de reclinatorio en la parte inferior. Allí encontramos una curiosa hendidura que, si nos arrodillamos en el reclinatorio, coincide con el centro de nuestra frente, donde, según las tradiciones hinduistas, se halla el tercer ojo. Son muchos los testigos de gente que afirma haber experimentado estados alterados de conciencia, estímulos extraños en sus cuerpos y visiones en las que se puede vislumbrar el interior, observar extrañas imágenes o escuchar músicas enigmáticas. Y es que algún día, según reza la leyenda, los dioses volverán al mundo por la puerta de Aramumuru para mostrarnos su sabiduría ancestral. Estos son solo 3 de los muchos enclaves que señalan a Perú como una tierra de misterios entre los misterios. Muchos más lugares os esperan en el próximo episodio de Terra Secreta. Fushimi Inari Shrine es uno de los templos dedicado al dios del zorro.
Hay muchas historias terribles en las que mujeres hermosas de Japón se transforman en zorros para engañar a los hombres y comérselos. También hay otras historias relacionadas con el dios del zorro que trae prosperidad y suerte a la gente humilde. Japón es un país de supersticiones y de muchas historias sobrenaturales. En el Reiki nos interesan todos estos conceptos en el aspecto espiritual. Reiki no es ninguna religión, pero tiene muchas pinceladas de muchas de ellas. El shintoísmo, el budismo esotérico japonés llamado Shingon Mikyo, incluso el shugendo o el taoísmo que nos viene de China, tienen impregnación en lo que nos dejó como legado Mikao Usui, el fundador de Reiki. ¿Cuál es el propósito de todas estas religiones? Llegar a la iluminación. ¿Cómo es posible esto con el Reiki de Occidente? Imposible. La meditación es importante. Por eso el consejo que os voy a dar en el día de hoy y la práctica que os propongo es que meditéis. Os voy a dar una meditación muy simple. Cerrar los ojos y llevar toda vuestra atención a la punta de la nariz. Sentir el aire rozando las aletas de la nariz. Concentraros en esa sensación de la brisa del aire entrando y saliendo. Si aparece el pensamiento, dejarlo pasar. Vuélvete a concentrar en la sensación del aire entrando y saliendo. Mantente así 5 minutos. Pasados los 5 minutos, abre los ojos y experimenta la sensación de paz que hay dentro de ti. Haces este ejercicio todos los días, si puede ser por la mañana y por la noche, y verás cómo tu vida puede cambiar. Y si subes esta práctica de 5 a 20 minutos, esto te puede ayudar también a salir del sufrimiento diario. Este es mi consejo para el día de hoy, la meditación. La puerta falsa, Egipto y el mundo de los muertos. ¿Conocen qué relación las une? Para saber más profundamente sobre la puerta falsa de Egipto, tenemos al egiptólogo Tito Vivas en nuestro próximo Ventana al Más Allá.